Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el alumno Oscar Espinosa Albújar de la Escuela de Ingeniería Mecánica del sexto ciclo y el día de hoy les voy a hablar sobre el teorema de Thevenin y Norton. El teorema de Thevenin proporciona un método para simplificar un circuito de una forma equivalente estándar. Se utiliza para hacer más sencillo el análisis de circuitos complejos. Entonces, a simple rasgo nosotros podemos decir que ambos teoremas, tanto el teorema de Thevenin como el teorema de Norton, nos ayudan a hacer más sencillo el análisis de cualquier tipo de circuitos, ¿no? Entonces, eh, al aplicar el teorema de Thevenin para simplificar un circuito para su análisis, eh, ¿qué se necesita? Primero, describir la forma de un circuito equivalente de Thevenin, es decir, eh, llegar a la forma general de un circuito equivalente de Thevenin. Como acá podemos observar a la derecha, que tiene un circuito equivalente de Thevenin. Tiene un voltaje de Thevenin o un voltaje equivalente de Thevenin y conectado en serie con una resistencia equivalente de Thevenin. Bien, tenemos que obtener la fuente de voltaje equivalente de Thevenin, como ya lo mencioné. Tenemos que obtener la resistencia equivalente de Thevenin y finalmente obtener el circuito equivalente de Thevenin de una parte del circuito. Acá más adelante les voy a explicar con mejor detalle porque en esta parte pues depende a lo que nosotros vamos a analizar, ¿no? En este caso normalmente analizamos resistencias, entonces a este circuito equivalente de Thevenin va a ir conectado la resistencia, en este caso de estudio, pues, ¿no? Que vamos a analizar, ya sea los voltajes, ya sea la potencia, corriente, etcétera, pues, ¿no? Bien, dice que la forma de Thevenin equivalente de cualquier circuito resistivo de dos terminales consta de una fuente de voltaje equivalente voltaje de Thevenin, como ya lo vimos en esta imagen, y una resistencia equivalente de Thevenin, que aquí está conectada en serie con una resistencia equivalente de Thevenin. Cualquier circuito resistivo puede ser simplificado pese a su complejidad con respecto a los terminales de salida, ¿no? Eso ya lo hemos podido eh, revisar, que ahora lo estamos confirmando, pues, ¿no? Bien, algunas características de este teorema. Dice que las fuentes de voltaje se hacen cortocircuito, es decir, se cierran. O sea que nosotros cuando vamos a calcular la resistencia de Thevenin, bien, eh, las fuentes de voltaje se hacen cortocircuito, o sea que se cierran, ¿no? Se hacen un cable, pues, ¿no? Para el mejor entendimiento. Las fuentes de corriente se abren, bien, si es que en nuestro circuito encontramos fuentes de corrientes, se van a abrir. Y las resistencias que analizaremos se abre, pues, ¿no? En este caso, si nosotros queremos, por ejemplo, para R4, que lo veremos en un ejemplo, la resistencia la vamos a abrir, pues, ¿no? Bien, ahora tenemos este ejemplo que es el calcular para R4. ¿Qué vamos a calcular para R4? Vamos a calcular su potencia. Bien, entonces tenemos el circuito con dos voltajes y cuatro resistencias. Empezamos entonces. Con el teorema de Thevenin, lo primero que vamos a hallar es la resistencia de Thevenin. Entonces, ¿cómo hallamos la resistencia de Thevenin? ¿Cuáles eran las consideraciones o características que tenía este teorema? Volvemos, es que las fuentes de voltaje se hacen cortocircuito o se cierran y las fuentes de corriente se abren. Bien, entonces aquí podemos observar de que como teníamos dos fuentes de voltaje, las hemos hecho cortocircuito, o sea, lo hemos cableado, ¿no? Simplemente lo hemos cableado y también que como no encontramos fuente de corriente, entonces simplemente dejamos ahí, la resistencia de que se analizara se abre. Entonces, en este caso, nosotros vamos a analizar R4, pues, ¿no? Y R4 lo hemos abierto, pues, ¿no? Y se generan dos puntos, A y B. Bien, entonces, acá es error de tipeo, porque he usado un programa y como he copiado el mismo circuito, pues no solamente le he cambiado las conexiones, se ha colocado R5, R6, pero
sigue siendo lo mismo, ¿no? Estamos tomando con estos valores, ¿no? R1, R2, R3, R4 y las dos fuentes de voltaje. Bien, entonces R1 y R2, una vez que nosotros ya hemos hecho cortocircuito las fuentes y también en este caso la resistencia que vamos a analizar la hemos abierto, vamos a proceder para poder calcular la resistencia de Thevenin. Entonces, aquí nosotros podemos observar de que la resistencia 1 junto con la resistencia 2, que en este caso resistencia 5 con resistencia 6, están en serie. Perdón, están en paralelo. ¿Por qué? Porque los terminales están conectados, eh, el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, ¿no? Si pueden observar acá, en este punto los positivos están con los positivos y los negativos están con los negativos, pues, ¿no? Entonces están conectados en paralelo. Entonces, ¿qué nos dice nuestra reducción de circuitos? Si una conexión o si dos resistencias están conectadas en paralelo, es que es, bueno, o va a ser el producto sobre la suma, ¿no? En este caso va a ser 8 kilo ohm por 5 kilo ohm entre 8 kilo ohm más 5 kilo ohm, que nos va a dar una resistencia, una RDA en este caso que lo hemos llamado de 3,00769 kilo ohm. Bien, entonces esto nos va a dar una resistencia que va a estar en serie con la resistencia de 7 kilo ohm, ¿no? Entonces aquí podemos observar cómo nos quedaría, pues, ¿no? Que el resultado, o en este caso el RDA, nos va a quedar en serie junto con la resistencia de 7 kilo ohm. Entonces, como ya no tenemos otra resistencia para poder reducir, nosotros podemos decir que en este caso nuestra resistencia de Thevenin va a ser, como están en serie, se van a sumar, pues, ¿no? Ya que en paralelo es la multiplicación o el producto sobre la suma, y en este caso cuando están conectadas, cuando dos resistencias están conectadas en serie, pues simplemente la suma, ¿no? Entonces la resistencia de Thevenin es los 7 kilo ohm más los 3, en este caso lo reducimos solamente 0,7 más 0,7 kilo ohm, entonces nos daría de 10,0769 kilo ohm, ¿no? Entonces acá podemos obtener nosotros que la resistencia equivalente de Thevenin es de 10,07 kilo ohm. Bien, entonces ya que hemos calculado la resistencia de Thevenin, ahora vamos a calcular el voltaje de Thevenin. Bien, ahora volviendo volviendo al circuito original. Bien, aquí estamos con los voltajes, las resistencias, y lo que vamos a hacer es simplemente la resistencia de estudio, en este caso que era la resistencia, ¿no? que estaba aquí, en este caso era la resistencia 4, simplemente se va a quedar abierta. Bien, entonces vamos a hallar el voltaje de Thevenin. En este caso el voltaje de Thevenin nosotros vamos a poder calcularlo mediante cualquier método, pues, ¿no? Porque nosotros acá podemos ver que el voltaje de Thevenin va a estar entre estos dos terminales, bueno, va a ser la caída de voltaje entre estos dos terminales, ¿no? Entonces, si nosotros podemos calcular simplemente pues a simple vista, la caída de voltaje va a ser el voltaje en el punto A menos el voltaje en el punto B. Ese va a ser el voltaje de Thevenin. Pero, ¿qué nosotros o eh, a qué conclusión rápida podemos llegar nosotros? Nosotros podemos llegar a una conclusión rápida de que el voltaje en B va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque si podemos ver, la conexión está en cero, pues, ¿no? Saben que este acá es más menos y está conectado a cero. Entonces, nosotros podemos decir de arranque de que acá, como le he puesto, el voltaje B es cero. El voltaje en el punto B es cero. Entonces el voltaje Thevenin a qué va a ser igual al voltaje en A. Entonces nosotros aplicando cualquier método, el método de nodos, método de superposición, incluso reducción de circuitos, en fin, podemos nosotros calcular el voltaje de Thevenin, ¿no? Entonces nosotros lo que nos interesa es calcular el voltaje en A. Bien, entonces como nosotros sabemos que la corriente va en este sentido, como lo he puesto en este pequeño diagramita. Entonces, nosotros sabemos que por la ley de Ohm, la intensidad es igual al el voltaje total
sobre la resistencia equivalente. En este caso la resistencia total, ¿por qué es 10? Porque nosotros sabemos que la corriente va así, ¿no? Entonces va a entrar por en este caso acá, va a entrar por positivo y sale por negativo. Bien, acá va a entrar por negativo y sale por positivo. Entonces se van a restar. Bien, se van a restar. Entonces va a ser 30 menos 20, pues no, porque como les dije que acá esto es positivo y esto es negativo. Entonces la corriente va a entrar por el positivo y va a salir por el negativo. Entonces va a ser negativo, pues no, menos 20. Y en este caso, en la fuente de 30 voltios va a entrar por el negativo, va a ser positivo. Entonces va a ser positivo más 30 voltios. Entonces va a ser más 30 menos 20, nos va a dar 10 voltios. Y la resistencia equivalente, pues nos va a dar que es de 8 kilo. ¿Por qué? Porque la resistencia equivalente, pues tenemos simplemente la de 8 y la de 5 kilo, ya que la de 7 pues no entra en el paso de la corriente, pues, ¿no? Entonces, como están en serie, como vemos que están conectadas en serie, se van a sumar nada más, pues, ¿no? Entonces, por eso la resistencia equivalente de 13 kilo. Entonces, la intensidad nos sale de que es igual a 0,7692 miliamperios. Bien, entonces nosotros la ya teniendo la corriente, podemos ya calcular lo que sería el voltaje en A. Entonces, ¿cómo calcularíamos el voltaje en A? Fácil. El voltaje en A es igual acá lo he colocado, a los 30 voltios, en este caso de esta fuente, pues no estamos calculando por esta fuente, menos la intensidad por los 5 kilo ohm. ¿No? Entonces, tenemos los 30 voltios, acá en la intensidad, pues ya acá aplicamos con calculadora que es 0,7692 miliamperios por 5 kilo ohm. Entonces, obtenemos que el voltaje en A es igual a 26,1538 voltios. Entonces, como ya hemos determinado de que el voltaje en B era en cero, entonces el voltaje de Thevenin iba a ser simplemente el voltaje, iba a ser igual al voltaje en A. Entonces el voltaje en el punto A va a ser igual a 26,1538 voltios, ¿no? Entonces ya tenemos el voltaje de Thevenin. Entonces ya hemos calculado el voltaje de Thevenin y también hemos calculado la resistencia de Thevenin. Bien, entonces el siguiente paso era reducir todo el circuito a qué? A un circuito equivalente de Thevenin. ¿Qué contenía este circuito equivalente de Thevenin? El voltaje de Thevenin, su resistencia de Thevenin y en este caso la resistencia que íbamos a estudiar, pues, ¿no? En este caso era R4, pues porque hasta R15, pero es error del, 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 de tipeo, perdón. Bien, entonces ya teniendo todo esto, nosotros simplemente vamos a calcular lo que es la potencia, pues, ¿no? Ya aquí calculamos pues la intensidad, que la intensidad es igual al voltaje total sobre la resistencia equivalente. Bien, entonces el voltaje total es de 26,2 voltios. Bien, el voltaje de la fuente. La resistencia equivalente va a ser igual a la suma de esas dos resistencias. ¿Por qué? Porque están en serie. Bien, entonces acá es 6 kilo ohm. Acá también está un pequeño error de tipeo. Entonces 6 kilo ohm. Y pues la corriente es igual a 1,6304 miliamperios. Bien, entonces ya teniendo todo eso, nosotros podemos calcular la potencia, ¿no? En la resistencia, en este caso R6, pues, ¿no? O sea, de 6 kilo ohm. Entonces, la potencia va a ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, en este caso de 6, pues, ¿no? Entonces, esto nos va a dar la corriente de 1,6304 miliamperios al cuadrado por R6, por obviamente 6 kilo ohm, nos va a dar una potencia de 0,0159 watts. Entonces, para corroborar nosotros estas respuestas,
lo hemos comprobado, hemos ido a comprobarlo con el programa de Multisim. Bien, entonces eh, aquí hemos puesto, es el mismo, aquí está, es el mismo gráfico. Bien, sino que acá no se puede apreciar muy bien porque he puesto pues la lupita para poder medir la potencia. Entonces nos sale de que la potencia es igual a 15,9 miliwatts. Entonces nosotros no había salido, o sea, obviamente está en watts, pues, ¿no? Acá están, lo que lo salió a nosotros está en watts, acá está en miliwatts, entonces nosotros podemos comprobar, obviamente si lo dividimos entre 10 al cubo, no va a salir esto, pues, ¿no? Entonces podemos corroborar de que nuestro cálculo está bien hecho, pues, ¿no? Está correcto. Bien, entonces ahora pasamos con el teorema de Norton. Entonces el teorema de Norton, al igual que el teorema de Thevenin, proporciona un método para reducir un circuito más complejo a una forma equivalente más simple. La diferencia básica es que el teorema de Norton da por resultado una fuente de corriente equivalente en paralelo con una resistencia equivalente. Aquí podemos observar la forma de un circuito equivalente de Norton, que en este caso el teorema de Thevenin nos daba que un voltaje de Thevenin conectado en serie con una resistencia de Thevenin. En este caso nos da una corriente de Norton conectada en paralelo con una resistencia de Norton. Bien, entonces aplicando el teorema de Norton para simplificar un circuito, ¿qué se necesita? Describir la forma de un circuito equivalente de Norton, obtener la fuente de corriente equivalente de Norton y obtener la resistencia equivalente de Norton. Bien, igual que el teorema de Thevenin, ¿no? Sino que en este caso se obtiene la corriente de Norton. Entonces dice, para el teorema de Norton, el teorema de Norton es un método empleado para simplificar un circuito lineal de dos terminales en un circuito equivalente con solo una fuente de corriente en paralelo con un resistor. La forma del circuito equivalente de Norton. Bien, como lo mencionamos como les enseñé, nos va a quedar ese circuito equivalente, pues, ¿no? Bien, tenemos sus características. Las características para hallar la resistencia de Norton y la corriente de Norton. Para hallar la resistencia de Norton, las fuentes de voltaje se hacen cortocircuito, se cierran, al igual que en el teorema de Thevenin. Las fuentes de corriente se abren, acá no ha cambiado nada, y la resistencia que se analizará se abre. Perfecto, esto es para hallar la resistencia de Norton. Y para hallar la corriente de Norton, la resistencia RL en este caso se hace cortocircuito, o sea, se cierra. No, acá podemos ver que simplemente se cablea, ¿no? Así se hace cortocircuito, ¿no? Se cablea, pues, ¿no? Entonces, tenemos el ejemplo que nos dice calcular para I4 ohm, o sea, la intensidad para 4 ohm, el voltaje para 4 ohm y la potencia para 4 ohm. Bien, entonces eh, tenemos el circuito que consta de una fuente de voltaje, una fuente de corriente y 2, 4 y 5 resistencias, ¿no? En este caso vamos a calcular para qué, para la resistencia de 4 ohm. Entonces, primero vamos a calcular la resistencia de Norton, ¿no? Entonces, las consideraciones o las características que se tienen para la resistencia de Norton es que la fuente de voltaje se en cortocircuito, o sea, se cierran, la fuente de corriente se abre y la resistencia que se analizará se abre. Bien, entonces aquí estamos, ¿no? Las fuentes de voltaje, ¿cómo? Se cierran, las fuentes de corriente se abren y la fuente que se analizará se abre. Bueno, perdón, la resistencia que se analizará se abre. Ahí está, y el resto de resistencia está igual. Ahora, simplemente aquí vamos a calcular la resistencia de Norton. Bien, entonces ya aquí conexiones en serie. Eh, Acá lo único que tenemos es que la resistencia de Norton va a ser igual a la resistencia de 3 ohmios más la resistencia de 6 ohmios. ¿Por qué? Porque acá podemos ver que el circuito está abierto. Pues entonces pues ya por acá ya no va a circular más voltaje. Pues me entienden. Entonces esto ya no va a estar. Esto es como si no estuviera, pues, ¿no? O sea, esto es como si estuviese. O sea,
lo tachamos, por así decirlo, pues entonces ya no formaría parte de una malla, porque nosotros sabemos que una malla es toda trayectoria cerrada, pues no, en un circuito eléctrico. Entonces acá no se consideraría como una malla, entonces ya está fuera del circuito. Entonces simplemente se va a considerar, como acá lo he puesto, la resistencia de 3 ohmios más la resistencia de 6 ohmios. Por eso que la resistencia de Norton nos va a dar igual a 9 ohmios. Bien, ahora para calcular la corriente de Norton, volvemos al circuito inicial, pero en este caso, ¿qué se hace? Uy, acá lo tenía, la corriente, para allá la corriente de Norton, la resistencia de RL se hace cortocircuito, o sea, se cierra. Acá podemos ver que le hemos cerrado y vamos a calcular la corriente de Norton. Entonces, para calcular la corriente de Norton, simplemente vamos a aplicar lo que es el teorema de las corrientes, poniendo que es la corriente total por la resistencia, en este caso la resistencia del costado, en este caso, pues si yo quiero analizar esta resistencia, va a ser la resistencia de su costado, que en este caso es de 3 ohmios, sobre la suma de las dos resistencias, ¿no? Entonces esto me va a dar de que es la corriente va a ser igual a 0,1667 amperios. Ya porque la corriente total va a ser de 0,5, porque en el circuito inicial nosotros podemos ver de que la corriente viene por aquí, ¿no? Viene por aquí y se va por acá y viene por acá, ¿no? Entonces, eh, por acá va a circular la corriente de 0,5 amperios. Ya, entonces por eso que estoy aplicando esta ecuación. Bien, entonces ya hemos determinado la corriente de Norton, IN, y ya lo plasmamos en un circuito equivalente de Norton. Tenemos la corriente equivalente de Norton, que es de 0,167 amperios. Tenemos la resistencia equivalente de Norton, que es de 9 ohmios. Y se le conecta también la resistencia que hemos estado analizando, que vamos a analizar, ¿no? De 4 ohmios. Bien, entonces la corriente total es de 0,167. La resistencia 1 es de 9 ohmios y la resistencia 2 es de 4 ohmios. Bien, primero vamos a hallar la corriente total. Entonces la corriente total va a ser igual a la corriente de perdón, la corriente que circula en, perdón, vamos a calcular la corriente que circula en la resistencia de 4 ohmios, ¿no? Entonces va a ser la corriente va a ser igual a la corriente de la fuente, en este caso la corriente total, por la resistencia de su costado, que va a ser 9 sobre la resistencia 1 más resistencia 2. Resistencia 1, 9, más la resistencia 2, que va a ser 4. Bien, entonces ya calculando, pues no, la intensidad nos va a dar, o la corriente nos va a dar que es igual a 0,1156 amperios. El voltaje, ya sabemos por ley de Ohm que es corriente por resistencia, en este caso va a ser por la resistencia 2, porque la resistencia 4, pues no, o sea, la resistencia 2 en este caso es de 4 ohmios, entonces va a ser intensidad, que es, bueno, corriente, que ya hemos calculado aquí, por la resistencia 4, pues, ¿no? Y nos va a dar el resultado de 0,4625. Y finalmente la potencia, que es corriente al cuadrado por la resistencia 2, que nos va a dar pues 0,0535 watts. Bien, ahora para poder comprobar, al igual que en el teorema de Thevenin, nosotros hemos comprobado con el programa de Multisim lo que hemos calculado, la intensidad, el voltaje y la potencia. Hemos plasmado el circuito bien y acá hemos puesto las lupas para poder medir lo que es la corriente que nos daba 115 miliamperios. Si lo dividimos entre 10 al cubo nos da 0,115 amperios, entonces está correcto. Acá podemos ver el voltaje. Bien, entonces nosotros acá, obviamente, esto es la caída de voltaje, pues, ¿no? Entonces va a ser el voltaje de 6,15, el voltaje en el punto A, el voltaje en el punto B va a ser 5,69, se van a restar y se divide entre, perdón, se van a restar y nos van a dar 0,463, pues, no 46,2. Entonces también está correcto. Y la potencia
que es de 0,0535 watts. En este caso es 53,3 miliwatts, pues, ¿no? Que solamente está en mili y acá también está en watts nomás, pues, no sé que no hay, no hay, no hay diferencia, pues, ¿no? Simplemente se divide entre 10 al cubo y queda igual. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.